Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar sobre la continuación del video anterior de la semana pasada, sobre esto que le llaman snake oil, que no sé exactamente cómo se dice, cebo de culebra creo. La semana pasada les explicaba que muchas veces los materiales hacen que suene diferente relativamente porque la velocidad con la que pasa, las resistencias son diferentes, digamos, en un condensador y no figuran en, digamos, el producto, ¿no? Que no figura cuánto es, con qué materiales y con qué rapidez puede producir el sonido. Pero hay otros materiales, digamos, en los parlantes, en el cono, se pueden usar varios tipos de materiales. En las suspensiones también, varios, no solamente materiales, sino tipos de suspensiones. Y una de las cosas que afecta bastante también es el imán. Por ejemplo, antiguamente se utilizaba bastante un tipo de imán que se llamaba alnico, que era una mezcla de cobalto con aluminio. Era una patente japonesa, pero con la guerra que hubo en África, los precios se fueron incrementándose hasta ya ser casi imposible de producir esos imanes. Y otra vez una empresa japonesa hizo los imanes que se les llama neodimio. Paralelamente también siempre han existido los imanes convencionales de ferrita. Pero, ¿cuáles son las propiedades y cuáles son las mediciones que se hacen a estos imanes? Normalmente lo que sale, digamos, en las especificaciones es simplemente cuántos Tesla, ¿no? O Gauss tiene ese imán. Pero cuando vemos cómo funciona un imán, digamos el imán más común es ese imán que parece una C, ¿no? Que tiene aquí el positivo y el negativo. Cuando uno lo mide, normalmente mide la fuerza que tiene entre estas dos polaridades. Pero cuando en el caso de una bobina, cuando es circular, normalmente se mide hacia el centro, ¿no? Que vendría a ser el centro del imán, digamos que el imán sea así, ¿no? Hacia el centro de lo que vendría a ser el imán redondo, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que afecta que un imán sea de un material o de otro material? Cuando todos los, digamos, ponemos tres imanes con las mismas especificaciones en lo que vendría a ser el magnetismo, pero nos vamos a dar cuenta de que los imanes, la parte física, digamos, la parte cuando uno lo ve por fuera, unos son más grandes y unos son más pequeños. Los que son más pequeños normalmente producen, digamos que están produciendo la misma cantidad de magnetismo, es porque son más potentes. Entonces pueden producir la misma cantidad, pero en un material más pequeño. ¿Cómo afecta ese material más pequeño en la bobina? La bobina es en el cono, digamos el cono donde va a emitir el sonido está aquí. Y en esta parte se ponen un embobinado bien pequeño de un alambre. A veces puede ser el alambre redondo o a veces puede ser plano para que entre más cable. Y se pone aquí el imán, ¿no? El imán vendría a estar alrededor de la bobina y la bobina va a circular, ¿no? Moviendo el cono. Pero del centro de aquí hacia la bobina, cuando el imán es más potente, lo que va a hacer es controlar mejor el cono. Este control del cono en las especificaciones no figura. Pero, ¿se escucha o no se escucha? Vendría a ser el problema. Si uno tiene una cadena de sonido, ¿no? Digamos desde el enchufe que va a la electricidad hasta no solamente el cono, el parlante, sino la habitación en sí, en la que se va a escuchar, es buena, entonces
cada pequeño movimiento, cada pequeño cambio que se hace, se va a poder percibir. Pero en el caso de que dentro de la cadena de sonido no sea una buena cadena de sonido, no solamente en la parte electrónica, sino también en la habitación, en la parte acústica, o tal vez la electricidad que nos llega de la empresa eléctrica, todas estas cosas van a afectar en el sonido final. Y las especificaciones no nos dice cómo va a ser la acústica de la habitación. En el caso de que sea una caja acústica, un parlante, no nos dice qué cadena de sonido uno tiene, o la empresa eléctrica, qué empresa eléctrica, digamos, la calidad de la electricidad que nos llega. Y entonces todas estas cosas nos van a mover, digamos, no los parámetros, las especificaciones, sino que el sonido va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? Es poco. ¿Y cuánto vamos a pagar? Es mucho. ¿Vale la pena? Eso ya depende de cada uno. Ahora estamos ya casi en Navidad y cada uno ve qué escribe en su carta para Papá Noel. Pero esto de escoger las cosas por especificaciones, o a veces veo que también se usa, digamos, el osciloscopio o algunos aparatos para medir la electricidad que sale. No todo, o por lo menos hasta el día de hoy, no existe una máquina que mida calidad de sonido. Uno de los primeros videos que yo hice fue cómo funcionaba nuestro oído y por qué el crossover tenía que estar en un punto y en otro, porque nuestro propio oído escucha diferente dependiendo la frecuencia en la que se va a producir el sonido. Aunque esos videos tuvieron, digamos, unas respuestas relativamente malas, y es por eso que ahora yo he cancelado todos los comentarios, pero estaba basado no en revistas de música, no estaba basado en, digamos, en estudios digamos, de aparatos de sonido, sino que estaba basado en unos estudios que se le hicieron a los niños que tenían sordera, y por qué los niños que mecánicamente, digamos que todos los órganos estaban bien, pero a pesar de eso no escuchaban, se habían dado cuenta de que habían frecuencias que ellos podían detectar y otras frecuencias que no podían detectar. Y se hizo un estudio completo de la forma del oído, las dimensiones de los propios canales del oído y cómo afectaba al sonido que uno escuchaba. A pesar de que eran sordos, los niños podían escuchar las frecuencias, pero no podían escuchar toda la gama de frecuencias. Entonces se dieron cuenta de que hay partes del sonido que todos los niños veían que, viendo los órganos cómo funcionaban, podían detectar de que qué es lo que las frecuencias que escuchaban más. Y justo coincide con una, digamos, en el video que les puse, era, normalmente nosotros escuchamos los medios más que los bajos y los agudos. Y eso, en el estudio médico que se le hizo a los niños con sordera, se hizo, pero el gráfico era contrario. Cuánto escuchaban, no era que cuánto era la gráfica que se formaba, era una gráfica contraria que indicaba exactamente, era casi, digamos, parecido, pero con más especificaciones en las frecuencias y no en una onda, digamos, de 20 Hz a 20 kHz. No, sino que exactamente cómo era que funcionaban nuestros oídos, dependiendo de la forma, desde la parte de la oreja hasta la parte no solamente donde termina el tímpano, sino del cerebro. Es un estudio que se hizo en los Estados Unidos y se puede detectar que, a pesar de que un aparato suena, digamos, para 10 personas muy parecido, hay una persona que lo va a escuchar diferente. Y no quiere decir de que el aparato esté sonando diferente, sino que no todos nosotros somos iguales. Y nuestro órgano auditivo
no funcionan igual. Entonces muchas veces uno puede percibir algunas cosas y otras personas no lo pueden percibir. Y entonces todas estas cosas, cuando el ingeniero tiene que decidir qué es lo que va a hacer, muchas veces se concentra en pocos puntos. Mejorar, digamos, como en el video pasado les mostraba, la velocidad con la que va a pasar el sonido. Hay otros que se concentran más en la parte técnica, ¿no? Que las especificaciones sean digamos, lo mínimo para que teóricamente el que lo va a comprar pueda decir esto tiene un THD, o se puede decir la distorsión es pequeña, o este produce tantos watts, o este produce tantas. Entonces hay un grupo que ve las especificaciones, va a haber otro grupo que va a ver la electrónica y usando ciertos aparatos comprobar que su aparato, el equipo que está comprando, cumple con lo que se dice. Pero como no existe un aparato que indique la calidad del sonido, no, ahí entra la discusión de por qué estas especificaciones no coinciden con el precio que se está pagando. Y lamentablemente sucede eso. A veces puede haber personas que quieran vender cosas que realmente no valen la pena, pero la gran mayoría pienso de que lo que intentan es llegar a ciertos parámetros, ¿no?, donde se puede escuchar lo mejor. Por ejemplo, digamos, no solamente en los materiales y en la velocidad del sonido, ni en los materiales, digamos, del cono o de los parlantes, sino a veces, por ejemplo, en las formas. Los parlantes, así como en los autos, tienen, digamos, una aerodinámica. Cómo va a pasar el viento cuando el cono está ejerciendo una presión. Esa presión sonora es una presión que va a ejercer sobre el aire. Ese aire se va a ir hacia los lados de las paredes de la caja acústica y van a crear una reacción al sonido que se puede más o menos cuantificar. Otras cosas que, por ejemplo, Esoteric, por ejemplo, utiliza es la suspensión del chasis sobre la placa donde va a ir los componentes electrónicos, porque ellos se han dado cuenta de que cuando se hacen los exámenes de audio y todavía no se ha enviado a la persona que va a diseñar el cascarón, digamos, la parte externa, tiene un sonido, y cuando lo ponen ya dentro de la caja tiene otro sonido. ¿Qué es lo que sucede y cuánto afecta la caja y la placa donde va a ir todos los componentes? Esos estudios también se hacen, pero el problema es de que la diferencia es pequeña. Por ejemplo, hay equipos para los tornamesas que son unas agujas que van con una luz que va detectando la vibración que va haciendo la aguja, ¿no?, que es 10 Audio, que también es una empresa japonesa. Ellos también pusieron a su personal, que no son personas que escuchan música, sino que son trabajadores soldando o simplemente trabajando y no están dedicados a la música, a que escuchen las diferencias entre los equipos. Y detectaron de que dependiendo cómo se hacían las placas, el sonido varía, pero no se puede cuantificar. Las especificaciones no varían, son iguales, pero el sonido varía. Y no solamente son las personas que se dedican a escuchar y saber, profesionales que pueden detectar pequeños cambios en el sonido, sino que era el personal que trabajaba en la fábrica, ¿no? Y ellos detectaban de que este aparato suena diferente a este, pero también detectaban que este aparato suena mejor que este, pero no había una diferencia en las especificaciones. ¿Por qué es la diferencia? Es por la forma en la que se produce el producto. Y lamentablemente la producción de un producto, por ejemplo en la fábrica DS,
es mucho más caro que producirlo de la otra forma. Pero las especificaciones son idénticas. Y entonces esas cosas, ya se sabe, por ejemplo, antiguamente, que el campo magnético es una parte donde es un poco difícil de cuantificar. Por ejemplo, una placa de donde están los componentes, el material de la placa, el grosor de la placa, la separación entre productos, también va a variar el sonido. Y entonces ese campo magnético, por ejemplo, si está pasando un cable aquí, ¿no? Digamos, pasan dos cables. Este cable, a pesar de que no están juntos, el campo magnético va a afectar al otro. Y entonces va a llegar un punto donde uno separa los cables y ya el efecto va a ser mínimo. O ponerle un sistema para que elimine ese campo magnético, pero cuánto es lo que va a cambiar en el sonido es mínimo. Cuánto es lo que cuesta no solamente detectar el problema, sino que la solución es mucho más caro, pero el resultado es mínimo. Pero ese mínimo, digamos en Fórmula 1, que sea una décima, una centésima, una milésima de segundo, poco a poco se van juntando velocidades y se va llegando, digamos, a un segundo de diferencia por vuelta. En audio es algo parecido. Puede ser de que, por ejemplo, el amplificador que yo tengo, el Aquaphase, el transformador viene con un cascarón que lo va a envolver, no solamente para que el campo magnético no salga del transformador, sino que para que no vibre también. Por ejemplo, en el caso de esta marca que antiguamente el diseñador era de Marantz, bueno, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero el transformador y la pata donde va hacia el digamos, la mesa o donde se va a apoyar, tiene una suspensión diferente solamente para el transformador. Porque ellos también saben de que cuánto afecta esa vibración a la placa donde van a ir los componentes. Son pequeñas cosas que se van mejorando para mejorar el sonido, pero en especificaciones no va a figurar en ningún momento. Esoteric, por ejemplo, tiene las patas que tienen suspensión. O en TEAC o en Tascam también lo utilizan. En la placa donde van los componentes es casi flotante, y el cascarón va a tener en las patas un sistema de suspensión en el chasis. No me refiero a que vienen con gomas y con un sistema como si fuese un tornamesa, a veces con un sistema de suspensión, no, sino que es cómo se une la parte externa con la parte donde va la parte electrónica. O por ejemplo, hay sistemas, por ejemplo también en Esoteric, que hacen para que el CD, la caja donde va a girar, a veces uno no se da cuenta la velocidad con la que gira el CD y cuánto va a afectar no solamente esa vibración al mismo chasis, sino que esa vibración en el láser que se le va a leer la información. Todas estas pequeñas cosas son tal vez no se escuchan claramente, pero en buenos equipos, en una buena cadena de audio, sí se llega a escuchar y se escucha la diferencia. El problema es de que todas estas técnicas para poder llegar a una cierta, digamos, mejora en el sonido, demora no solamente en tiempo, en entender qué es lo que sucede, en los precios de los componentes, sino que también en la producción. Y esto es un problema que, por ejemplo, hay parlantes, por ejemplo los parlantes que yo tengo, casi todos los parlantes que son antes de 1990, los tornos NC eran un aparato que
En teoría, tal vez no sé si existían, pero era un aparato muy caro, un torno demasiado caro para producir poca producción. Pero en los días de hoy, cualquiera, por ejemplo en mi caso yo tengo, no es NC, pero tengo torno, tengo fresa, tengo impresora 3D, tengo escáner 3D, que son aparatos que antiguamente tenían un precio tan elevado que no eran al alcance de un particular. El día de hoy, ¿no? Como les digo, yo tengo esos aparatos y no soy una persona que tenga buenos ingresos. Pero para hacer un hobby lo puedo tener. Y me puedo comprar también, si quisiera, un torno NC, ¿no? ¿Qué es a qué punto quiero llegar? Es de que ahora se puede llegar a una precisión que antiguamente era muy difícil. Y entonces todas estas cosas que uno siempre intenta llegar a una cierta perfección, los precios normalmente siempre han sido altos, pero con las tecnologías modernas se pueden hacer copias casi exactas y tener una tolerancia que antiguamente era muy difícil. Entonces hay aparatos que antiguamente costaban muy caro y que realmente ahora se pueden superar con la tecnología. Por eso no quiere decir de que el precio sea muy alto, sino que normalmente el ingeniero intenta siempre ir a mejorar el producto. Y no siempre el precio va a decir la calidad del producto. Espero que les ayude un poco y supongo que no es de gran ayuda, pero tenemos que entender que no siempre es esa mala imagen que se está dando de que parece que le están robando a uno porque le están poniendo muchas veces el precio de lo que realmente vale. Nos vemos en el siguiente video y feliz Navidad. Chao, gracias.